Hola, hola, ¿qué tal, Sebastián? Bienvenido a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diana? Estoy, bueno, pues encantado de poder estar en este espacio en el que esperamos poder entregarles a la gente que se una a este directo herramientas útiles, así que les digo, quédense porque seguramente habrá algo totalmente inesperado que pueda llegarles directamente al corazón y les sirva en este preciso momento. Bueno, es un lujazo, de verdad, tenerte aquí hoy con nosotros. Yo sé que estás súper ocupado con conferencias, bueno, con tu trabajo también, pero sé que eres un hombre muy, muy ocupado y que nos hayas regalado este huequecito en tu agenda, pues es de agradecer. Muchas gracias. Bueno, fíjate, Diana, que todo eso tiene una intención para mí muy grande, ¿no? Es decir, cuando yo veo personas como tú que están haciendo un trabajo tan comprometido con el tema de la adolescencia, que además es un campo que a mí me interesa demasiado, estoy activamente preocupado por lo que está pasando en la adolescencia, por supuesto que digo un sí de corazón, porque lo que estás haciendo es una magnífica misión que hace muchísima falta, entonces tú eres el nexo que ayuda a llegar a profesionales como yo, que podemos aportar alguna cosita que la gente pueda utilizar en su día a día. Así que gracias, de verdad, gracias a ti. Pues nada, pues gracias a ti también. Nada, pues sin más rodeos, Sebastián, vamos a empezar a lanzarte preguntas, te vamos a exprimir al máximo, vamos a aprovechar este momento, porque, bueno, pues sí que es verdad, como estaba comentando yo al principio con las personas que estaban entrando en el directo, estamos viendo que hay muchísima desmotivación entre los más jóvenes, ¿vale? Y claro, no podemos estar siempre echándole la culpa a la pandemia porque creo que es nuestra responsabilidad también hacer algo, ¿no? Con respecto a eso. Desde las escuelas, desde los institutos, no se está aportando demasiado a nivel emocional ni a nivel motivacional a nuestros alumnos en general, ¿vale? Habrá casos en los que sí, pero en general se está aportando bastante poco y creo que el trabajo más complejo lo tenemos en casa, ¿no? Los padres, las madres, con nuestros adolescentes. Hombre, hemos decidido ser padres y madres, pues qué menos que hacernos responsables también y intentar ayudarles. Entonces, ¿qué, ¿tú qué es lo que estás notando? ¿Qué es lo que está pasando en general a nuestra gente más joven? Bueno, es una pregunta súper interesante, de verdad, Diana. Además que fíjate que cada vez con más frecuencia llegan a mi consulta personal personas más jóvenes, adolescentes en este caso, con una problemática en común bien clara, ¿ok? La problemática de trasfondo es una problemática llamada vacío existencial. El vacío existencial es una sensación de apatía, de tristeza, de desgano. Finalmente es una falta de sentido, es un levantarte por la mañana y preguntarte, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿Qué sentido tiene lo que estoy estudiando? ¿Qué sentido tiene si no está conectado con nada que realmente me guste? Es decir, esa es la problemática de fondo que está sucediendo. Esa es la verdadera pandemia invisible, porque además es una pandemia, Diana, una pandemia silenciosa. Muchas veces podemos tener un adolescente en casa y ni siquiera ser del todo conscientes de que está atravesando un vacío existencial. ¿Es peligroso? Claro que es peligroso porque el desenlace de un vacío existencial prolongado en el tiempo puede ser un suicidio. El desenlace final de un vacío existencial prolongado en el tiempo puede ser un estado de depresión, un estado de apatía y de desgano constante. Entonces, es un tema importante y como padres debemos aprender a darnos cuenta. Ahora, existen, Diana, y esto me parece súper interesante, existen tres evidencias claras para poder darme cuenta como padre, como madre, si mi hijo o si mi hija está atravesando un posible vacío existencial. Si quieres, te comento acerca de eso. Claro que sí. Bueno, Cuéntanos, cuéntanos. aquí encontramos, sí, aquí y digo, la gente que está ahora viéndonos y escuchándonos, si quiere tomar nota o si quiere, pues, un poco centrarse en su situación actual, porque quizás el vacío existencial primero no es algo únicamente de la adolescencia. Puedo tener un padre con vacío existencial, puedo tener una pareja con vacío existencial, puedo estar yo mismo sin ser consciente en un vacío existencial. Entonces, hay tres formas en las que se evidencia el vacío existencial. Número uno, evidencia número uno.
De repente, Diana, empiezo a sentirme cabreado, enojado con todo el mundo. Estoy en un estado de agresividad constante. Esa agresividad la expreso hacia afuera, es decir, todo me parece mal, todo me molesta, estoy pues súper cabreado, ¿no? En el fondo es un cabreo que tengo conmigo mismo. Estoy en un estado de agresividad conmigo mismo. Entonces, la agresividad es una evidencia de un posible vacío existencial. Número dos, otra evidencia, un estado de adicción. De repente he encontrado un estímulo que puede ser las redes sociales, que puede ser un videojuego, que puede ser incluso el deporte, porque el deporte, si bien entendemos que es algo positivo y útil que nos ayuda, tú sabes que el deporte En llevado de exceso. forma en exceso, de forma compulsiva, termina siendo un estado adictivo que posiblemente esté tapando un vacío existencial. Entonces tenemos agresividad, tenemos adicción y por último tenemos otra evidencia que quizás es una evidencia más clara o que podemos ver con más facilidad, que es un estado de depresión. Un estado en el que veo a mi hijo, a mi hija, que no tiene ganas de hacer las cosas, que no se siente inspirado, que no tiene motivación, que no le interesan las cosas. Bueno, lo que yo digo con esto es, como padre, como madre, tengo que dejar de ver el comportamiento superficial para darme cuenta, Diana, de que detrás de eso posiblemente hay algo que no he explorado. Y no lo he explorado yo como padre porque no tengo las herramientas, porque tampoco yo mismo sé qué es lo que me pasa a mí, como para poder interpretar qué es lo que le sucede a mi hijo. Entonces, aquí encontramos algo interesante que podemos ver y podemos ver qué herramientas tenemos al respecto, ¿sabes? Totalmente. Además, me parece muy curioso esto que estás diciendo, porque es verdad que parece que está habiendo como una ola en la que incluso pues personas entrados ya en los 40 empiezan a plantearse este tipo de cosas, ¿no? Muchos son padres, madres, son personas trabajadoras que, bueno, a priori han creado una vida, una casa, un coche, unos hijos, un matrimonio, etcétera, etcétera, un trabajo estable, pero que empiezan también a plantearse que quizás están haciendo lo que nunca soñaron con que iban a hacer, ¿no? Tenían otras expectativas. Y quizás el que nosotros, muchos de nosotros, estemos también pensando que no hemos cumplido realmente nuestros sueños, te pregunto, ¿vale? Es una pregunta que te lanzo. ¿Es posible que esto nos hace también a nosotros estar un poco apáticos con nuestros hijos y no dedicarles quizás el tiempo, la energía o la dedicación que realmente se merecen o la motivación? No somos capaces de motivarles a ellos porque ni siquiera estamos motivados nosotros. Sí, por supuesto, y esto tiene una causa clara, ¿eh? Y tiene todo lo que has dicho, que ha estado perfectamente argumentado, tiene un nombre, se llama confusión de valores. Es decir, nosotros entramos en esta existencia y vamos asumiendo un montón de valores sociales, que son los que aparentemente tengo que conseguir para poder encontrar eso que en el fondo anhelamos, que es sentirnos felices o estar bien, ¿no? De repente, nosotros como adultos hemos conseguido esos valores sociales que de alguna forma la sociedad, la cultura, incluso la religión nos han, pues, bueno, nos han presentado, ¿no? Tienes una familia, tienes un trabajo, has hecho esa carrera, haces eso que supuestamente te gusta. De repente te encuentras en un momento en tu vida que dices, ¿esto es todo? ¿Ya está? ¿Ya conseguí esto? ¿Y ahora qué más? ¿No? Y ahí empiezas a transitar nuevamente ese posible vacío existencial. Aquí, por ejemplo, Ana Romar, que además es profesora de la universidad y es especialista en soft skills, ella dice, son necesarios los vacíos existenciales. Y claro que son necesarios en la medida que tú puedas hacerte esta pregunta. Esto que me está pasando tiene dos posibilidades. ¿Puedo convertirlo, Diana, en una trampa o en un trampolín? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Si decido transformarlo en una trampa, entonces voy a sentir victimismo, voy a sentir apatía, tristeza, agresividad, desgano, voy a intentar salirme de ese vacío existencial ante cualquier posibilidad que tenga de adictiva, ¿eh? Y la otra posibilidad es, voy a convertir esto en un auténtico trampolín. Y eso significa
que dices, wow, cuando de repente tú no puedes cambiar las circunstancias externas que te rodean, te Mm. enfrentas ante el hermoso desafío de tener que cambiarte a ti mismo, de decir, quizás ni siquiera me conozco, quizás esta es una hermosa oportunidad para plantearme preguntas existenciales que yo en algún momento pensé que no eran importantes, pero las cosas terminan por encontrarme en algún momento de mi vida. Entonces, por eso digo, wow, si puedes transformarlo en un trampolín, puede ser algo muy, muy útil para ti y evidentemente para tu familia. Ujú. Claro, pero fíjate que, por ejemplo, la adolescencia es una etapa en la que nuestros hijos están descubriendo quiénes son, ¿no? Empiezan a alejarse de, bueno, de la protección de los padres, quieren buscar su propio camino, quieren descubrir quiénes son, sienten curiosidad por explorar nuevas experiencias. Ya sabemos, bueno, pues la adolescencia se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Son más arriesgados, quieren probar sensaciones nuevas, a veces cometen locuras por experimentar, ¿no? Pero claro, luego estamos los padres que, bueno, pues queremos tener cuidado de que no sufran ningún daño, pero ¿hasta qué punto es bueno controlar lo que hacen o hasta qué punto deberíamos permitirles explorar ese mundo que hay ahí fuera, darles más espacio, darles más libertad para que ellos encuentren realmente quiénes son? Porque sí que es verdad que, bueno, en muchas ocasiones los adolescentes se dejan llevar o se ven obligados a seguir las normas de casa. Y bueno, pues yo te voy a poner un caso que conozco, ¿no? De un chaval que es un apasionado de las hormigas y los padres les dicen que eso no sirve para nada, que se deje ya de ver tantos vídeos sobre hormigas. El chaval está todo el día buscando hormigas y tiene hormigueros en casa. Es decir, es una pasión brutal por las hormigas, pero claro, tiene que estudiar, tiene que sacar su educación adelante. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el equilibrio para que, por un lado, el chaval siga explorando esa pasión que tiene, pero por otro lado, para que cumpla con sus obligaciones escolares? Entiendo que hay un límite muy delgado para poder separar estas dos cosas, ¿no? Y yo creo que este límite muy delgado es entender muy bien la diferencia que puede existir entre el vínculo y el apego, ¿no? Cuando generamos un vínculo, en este caso con nuestros hijos, pues bueno, a través de nuestra comunicación, a través de nuestra expresión de cariño, de confianza, generamos un vínculo positivo en el que de alguna manera, pues nuestro hijo, nuestra hija confía en nosotros, en nosotras, para poder, pues bueno, manifestarnos las diferentes dificultades, ¿no? Cuando se trata de apego es cuando ya estamos encima de nuestros hijos, cuando no queremos que les pase nada, cuando de alguna forma queremos controlar la situación. Y finalmente sabemos que cuando intentamos controlar las cosas en demasía, pues terminan desbordándose, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que dejarlos experimentar. Nosotros mismos sabemos por experiencia propia que en cuanto al aprendizaje, aprendemos mucho más de los supuestos fracasos o de las situaciones que son dolorosas que de los éxitos en nuestra vida. Entonces, permitir que tus hijos puedan sentir frustración, permitir que tus hijos puedan sentir, pues, dolor, es útil porque genera, ¿qué, Diana? Genera algo llamado resiliencia. Y los jóvenes resilientes están mucho más preparados para afrontar los eventos totalmente inesperados que la vida les va a traer. Porque eso lo sabemos, la vida nos va a traer eventos totalmente inesperados que van a hacer transitar por el dolor, por la apatía, por el desgano. Pero cuando estamos siendo resilientes es porque ya tenemos esos recursos internos. Entonces, aquí la diferencia clave está, genera un vínculo, pero no generes un apego. Y cuidado con proyectar tus propios mapas mentales, tus propios paradigmas a tu hijo, a tu hija. De hecho, el paradigma del estudio, el paradigma del aprendizaje y del conocimiento está cambiando, Diana. Hoy en día entendemos que quizás más que el conocimiento es el desarrollo de la intuición lo que puede generar una persona que esté equilibrada y sea feliz. Más que el hecho de poder entender un montón de materias, matemática, lengua, literatura, más que eso es
que seas muy bueno en algo, poder enfocarte, y si es algo que te apasiona, pues evidentemente que eso es mucho mejor. Una de las problemáticas que más me encuentro con adolescentes es no saber qué es lo que quieren en su vida. La oferta es tan grande y los valores sociales de este momento, que son la fama, tener un cuerpo espectacular, un culto al cuerpo, tener miles de seguidores en redes sociales y tener Los riqueza likes. material, los likes, o sea, todo eso está deformando y está creando muchísima confusión. Entonces, en el caso este que me planteabas tú, si yo tuviera un hijo, una hija que fuera apasionado por las hormigas, pues sería como, wow, qué bueno, porque puedes hacer esto y has encontrado ya lo que realmente te apasiona y hace que entres en un estado de flow, ¿no? De fluir en cuanto a eso. Eso es un regalo más que una cosa Ujú. compleja. Ujú. Has mencionado antes las soft skills. Vamos a aclarar un poquito aquí qué son las soft skills y las hard skills, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que una persona que es capaz de desarrollar las hard skills será una persona que consiga muchas entrevistas de trabajo. Sin embargo, aquellas que son capaces de desarrollar las soft skills son las que realmente obtendrán ese trabajo. Vamos a, no sé si hay gente por aquí que no sepa lo que es eso, ¿nos lo puedes aclarar tú o quieres que lo aclare yo? Bueno, básicamente tú lo has dicho muy bien, ¿no? Habilidades hard skills o habilidades duras, son habilidades más vinculadas con todo lo técnico, con la estructura, con la organización. Son habilidades que son evidentemente necesarias. Y luego hablamos de estas otras habilidades llamadas soft skills o habilidades transversales que, bueno, tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con la gestión de equipos, con el liderazgo, con la comunicación intrapersonal, es decir, la comunicación que tengo conmigo mismo, la comunicación interpersonal, la comunicación que tengo con... Entonces, ese tipo de habilidades, habilidades sociales, básicamente, para que la gente lo pueda entender, van a definir en gran medida el éxito profesional, incluso personal, que tengan tus hijos. Por eso esto es algo que, claro, pero aquí lo bueno, Diana, es decir, en vez de estar pensando en qué puedo enseñar a mi hijo, es por qué yo no podría empezar a aprender, ¿no? A integrar este tipo de habilidades, por ejemplo, ¿no? Porque de esa manera me convertiría en un ejemplo para mis hijos, ¿no? Y es la mejor forma de poder enseñar. Claro, pero es que a mí no sabes la cantidad, cada vez que finaliza un trimestre, no sabes la cantidad de mensajes que me llegan, sobre todo de madres preocupadas diciéndome, es que a mi hijo le han quedado 3 asignaturas o 4 asignaturas o 5 asignaturas. Y digo, fíjate cómo nos alarmamos de tal manera porque le han quedado una serie de asignaturas técnicas, como estamos hablando. Sin embargo, hay menos alarma por, porque nuestros hijos no adquieran estas habilidades sociales, comunicativas, personales. Es decir, estamos más preocupados de las asignaturas que de que nuestros hijos, del hecho de que nuestros hijos sean personas resilientes, que sepan gestionar las emociones, que sepan superar sus frustraciones, que sean creativos, que estén motivados. Damos más importancia a algo que creo que estamos muy equivocados en este tema y siempre lo digo y cuando yo te voy a poner mi caso más reciente que lo he vivido en mi propia casa con mi hijo. En el primer trimestre le quedaron 3 asignaturas. La Diana de hace unos años se habría alarmado bastante, ¿no? Habría dicho, Dios mío, ¿cómo es posible? Si encima tiene una madre que es profesora, esto no puede ser, ¿qué va a pensar la gente? Ha suspendido inglés. Yo soy profesora de inglés. En cualquier momento habría dicho, y encima con una madre que es profesora de inglés, ¿qué va a pensar la gente? Dios mío, esto no puede ser. Confié absolutamente en la vida. Seguí desarrollando las soft skills de mi hijo. Le di toda mi confianza, le di todo mi apoyo, le pregunté qué creía él que podía hacer para mejorar esas notas, cómo se sentía él con esas notas y qué quería hacer con ellas. Y confié en él y puedo decir que ahora en este segundo trimestre él solo ha sacado esas 3 asignaturas. Es verdad que yo lo veía muchas veces y decía, no está estudiando lo que debería estudiar, no le está dedicando el tiempo que le debería de dedicar y me tenía que morder mucho la lengua por no decirle nada,
pero estoy súper feliz de haberlo hecho, de haberme controlado y de haberlo dejado a él, que sea él solo el que lo ha hecho porque lo ha conseguido. Y ahora él pues se siente bien consigo mismo, ¿no? De ver que ha superado un reto, una dificultad que tenía y que lo ha hecho. Entonces, desde aquí me gustaría, si te parece bien, que empecemos a transmitir a las madres y a los padres que los resultados académicos no son tan importantes como deberían serlo los resultados personales, el crecimiento personal, la creatividad, la motivación, la resiliencia, como tú has dicho. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Porque yo me enrollo y no paro. No, no, que va, te estaba escuchando atentamente y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí tenemos que entender, y fíjate lo fuerte que es la programación en nosotros, cómo estamos programados con un paradigma de calificaciones o cualificaciones acerca de en lo que somos buenos y en lo que no somos buenos. Parece que necesitamos un sistema que nos mida con métricas qué tan inteligente o no somos, que eso es la fuente de un montón de conflictos en los adolescentes. Y de hecho también en los niños, por supuesto, porque esos conflictos empiezan a una edad temprana. Entonces, si nos damos cuenta y investigamos un poco del paradigma actual de la educación, encontramos dos cosas interesantes. Lo primero, la educación, el sistema educativo, es casi lo único que no ha cambiado en más de 100 años. O sea, el sistema educativo sigue siendo el mismo que había en el siglo XIX. Esto es algo que dices, ya te planteas el hecho, deberíamos hacer una actualización en cuanto al entendimiento, la percepción que tenemos de lo que es la educación. Bueno, eso por una parte. Por otra parte está lo que está naciendo ahora. Lo que está naciendo ahora es que nos estamos dando cuenta de que es en la vida, porque al final para encontrar la felicidad y para encontrar incluso el éxito profesional, lo que estamos encontrando es que lo más importante de todo es tu desarrollo en tu crecimiento personal. No es tanto la búsqueda hacia fuera de algo, sino es que es la búsqueda interna para poder conectar con tus talentos, con tus dones, con tus virtudes, para poder, sobre todas las cosas, construir el pilar más importante por el cual una persona consigue las cosas en su vida o no las consigue. Ese pilar se llama la autoestima, que básicamente es la autoimagen que yo tengo de mí mismo, de mí misma. Un padre haría un flaco favor en exigirle a sus hijos notas o una calificación, porque no se estaría dando cuenta de que detrás de eso el niño o el adolescente puede estar percibiendo una valía personal y puede estar diciéndose, es que no soy bueno, es que realmente soy tonto, es que no se me da bien esto, es que no tengo habilidades para esto. Y eso está creando un conflicto aún mayor. Entonces, aquí hay un conflicto claro que es el sistema educativo. El sistema educativo en muchos aspectos necesita de una actualización. Y luego nosotros como padres necesitamos también una actualización para poder entrenarnos en habilidades que quizás antes ni siquiera se consideraban importantes, pero que hoy en día marcan la diferencia. Por eso es que las soft skills están muy de moda y además van a seguir estándolo. Es decir, solamente por ponerte un caso profesional que tiene que ver con esto, ¿no? Daniel Goleman, que básicamente es la persona que ha, llevado a cabo el Despertado. estudio de inteligencia. Sí, inteligencia emocional, bueno, pues ese concepto lo ha esparcido por todo el mundo, ¿no? Él dice algo así como, las grandes corporaciones contratan a sus directivos por su inteligencia cognitiva y terminan despidiéndolos por su falta de inteligencia emocional. Entonces, lleva esto a un caso personal, a un padre, a una madre que, bueno, quizás obtiene muy buenos resultados técnicos, muy buenas calificaciones, pero que luego tiene problemas de comunicación, tiene conflictos afectivos, le cuesta expresar, le cuesta liderar su vida personal, le cuesta trabajar en equipo. Bueno, entonces, evidentemente, esas cosas van a marcar mucho la diferencia. Bien. Fíjate que yo esto lo veo a diario en mi trabajo, ¿no? Yo, por suerte, tengo unos compañeros en mi instituto que son todos fabulosísimos, pero he estado en otros centros en los que hay profesores con una capacidad cognitiva brutal,
personas que incluso no llegas ni a explicarte por qué están trabajando ahí, vamos, deberían de estar trabajando hasta en la NASA, ¿sabes? Pero, sin embargo, no conectan con los chavales, no conectan con los adolescentes. Y creo que este ejemplo es importante porque nos puede servir para entender la importancia que tiene el desarrollo de esta inteligencia emocional en las personas, en nuestros hijos. Nuestros adolescentes son los futuros trabajadores, ¿no?, del mañana. Entonces, creo que es un ejemplo bastante claro. Seguro que muchos de los que estamos aquí hemos tenido profesores que han sido, cognitivamente hablando, brutales, se salían del panorama no había quien les entendiera, incluso cuando hablaban, porque utilizaban terminología muy técnica, ¿no? Y a veces estábamos totalmente perdidos. Y luego estaban los profesores que conectaban con nosotros, que nos hacían amar su asignatura. Quizás, bueno, pues como la educación que tenemos hoy en día, que llegamos al examen y lo vomitamos todo, ¿qué le vamos a hacer? Pero eran profesores que nos hacían, por lo menos, ir con agrado a sus clases, ¿no?, a sus aulas. Y esto es lo que tiene, esta es la importancia de saber desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, Sebastián, existe alguna herramienta que podamos utilizar con nuestros hijos para motivarles de alguna manera, para desarrollar un poquito más estas soft skills, para hacer que se levanten del sofá y que encuentren, busquen qué es aquello a lo que se quieren dedicar? Porque hay muchos, es verdad, que están en segundo de bachillerato, que no saben todavía lo que quieren hacer con su vida. ¿Qué les recomiendas a estos chavales o a los padres de estos chavales? Bueno, aquí voy a hacer una diferenciación clara para que la gente que nos está viendo y está escuchándonos pueda recibirlo, ¿no? Es decir, nosotros no podemos cambiar a nuestros hijos, ni siquiera podemos cambiar a las personas que están cerca de nuestro, como nuestra pareja, nuestros padres, no podemos No. cambiarles, pero sí podemos influenciarles. Ahora, dentro de ese marco de contexto de cómo puedo influenciar a mi hijo, ahí tengo todo un trabajo maravilloso que explorar conmigo mismo. ¿Qué es lo que me inspira? ¿Qué es lo que me hace que me sienta conectado? ¿Qué es aquello que realmente me despierta a mí con una actitud, con una intención realmente útil y positiva para mi día? Entonces, un primer paso es que vamos a desgranar un poco el día de una persona, ¿no? Imagínate, te levantas por la mañana y yo digo, te levantas por la mañana, Diana, y coloca una primera intención a tu día. Esa intención puede ser hoy voy a sentirme bien, o puede ser hoy voy a aprender algo de esta maravillosa aula que se llama la vida, ¿no? Pero te levantas y te colocas una primera intención. ¿Por qué esto es importante? Porque la intención marca la atención. Con lo cual, si tú colocas tu intención en hoy va a ser un gran día, tu atención comienza a dirigirse a todas aquellas cosas que están pasando en tu vida que de alguna forma refuerzan eso. Una segunda pauta, tienes que preguntarte, hacerte esta pregunta tan maravillosa que dice, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tengo yo para aportar a los demás? En forma de talento, en forma de virtud, en forma de experiencia, o algo que tiene que ver conmigo. Quizás esa es mi alegría, quizás es mi actitud positiva, quizás es mi capacidad de escucha, El buen quizás humor. es el buen humor, qué bueno, dices, qué importante, ¿no? Entonces te haces esa pregunta y dices, ¿qué es lo que tengo yo para aportar al mundo? Y luego te puedes hacer otra pregunta que también es fabulosa, que dices, ¿qué tiene el mundo para aportarme a mí, para inspirarme, para conectarme? ¿Por qué he dejado de hacer aquella actividad que tan bien me hacía? Porque he dejado de ver a estas personas que contribuían en un entorno agradable para mí y me mantenían en un crecimiento, en una evolución. ¿Por qué he dejado de relacionarme con gente de mi familia que sé que es gente que está necesitando mi apoyo? En fin, ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué tiene el mundo? A modo de aventuras. ¿Qué aventuras puedes vivir? ¿Qué lugares puedes visitar? ¿Qué estilo de música puedes comenzar a escuchar que nunca has escuchado? Hay tantas cosas hermosas para poder sentirte nuevamente inspirado, ¿sabes? Entonces,
Tienes la primera pregunta, ¿qué tengo yo para aportar al mundo? ¿Qué tiene el mundo para aportarme a mí? Y la tercera pregunta, básicamente, es ¿cuál es la actitud con la que decido transitar este día? Que eso es una decisión personal de cada uno. Nadie puede quitarte eso. Nadie puede quitarte la actitud con la que tú decides. Aquí hay algo importante, Diana, simplemente esto. Es, cuando yo digo que tú puedes decidir, es que lo que quiero decir es que hay una parte de tu conciencia que podemos llamarle el tomador de decisiones, podemos llamarle el observador, podemos llamarle el que conduce el autobús, podemos La llamarle vocecilla esta que tenemos por aquí. la vocecilla, la presencia detrás de tus ojos. Hay algo, pero hay algo que puede observar. Entonces, entrena en esa observación y trabaja cada vez más en que el tomador de decisiones, esa presencia detrás de tus ojos, pueda llevarte a experimentar esto que estamos hablando, ¿no? No dejarte ir con las emociones, con los pensamientos. No eres emociones, no eres pensamientos. Eso es algo que está en tu cuerpo. Pues ni siquiera eres un cuerpo. Eres un alma que está en un cuerpo. Cuando me olvido de ese pequeño detalle, entro en un montón de conflictos. Eso es verdad. Fíjate que has mencionado antes que lo interesante que es levantarte cada mañana con una intención. Voy a aprovechar este momento para dirigir a todas las madres que quieran enseñarles a sus hijos. Es un vídeo que yo utilizo mucho eh, con mis adolescentes y con mis alumnos. Si buscáis en YouTube, es un discurso que dio un militar norteamericano que estuvo en la naviera americana. Y creo que si buscáis por qué es importante hacerte la cama por la mañana o algo así y ponéis discurso americano, seguro que os sale. Y este señor lo que venía a decir básicamente es que qué importante es nada más levantarnos por la mañana, que además es una de las cosas que se hacen en la mili, ¿no? En el ejército, lo primero es hacerte la cama. Qué importante es levantarte con la intención de lo primero que haces, hacerte la cama. Y viene a explicarte que es importante tener esta intención porque te va a ayudar a llevar el día mucho, mucho mejor. Va a ser un día lleno de intenciones. Incluso te llega a decir que si el día fracasa, el día es una pena o no has conseguido todos tus objetivos, al menos cuando vuelvas a casa, tu cama estará hecha y preparada para tu descanso. Es un discurso súper bonito, súper motivador. Yo se lo pongo a mis alumnos y les encanta. De hecho, voy a aprovechar, perdóname Sebastián, pero voy a aprovechar a regañar a algunas mamás que no dejan que sus hijos hagan la cama por la mañana porque como no saben hacérsela bien, pues ya la hacen ellas. Que esto me lo han dicho a mí así de alumnos diciéndome que ellos no se hacen la cama porque su madre se pone nerviosa de ver que no se la saben hacer bien. Por favor, nadie nace sabiendo hacerse la cama. Hay que dejarles que practiquen. Es que es algo Fíjate tan que sencillo. qué maravillosa metáfora, porque al final es una metáfora muy práctica el hecho de hacer tu cama o el hecho de limpiar tus espacios, el hecho de poder observar que el entorno en el que estás es un entorno que es amplio, que es luminoso. Por eso ahí digo, wow, qué buena esta metáfora, ¿no? Porque al final tenemos que darnos cuenta de una cosa. Todo lo que te está pasando, todos los resultados que estás obteniendo en tu vida personal y profesional, aquello que te gusta y aquello que no te gusta tanto, termina siendo una especie de reflejo, es un eco de todo lo que está pasando en tu mundo subjetivo interno. Ojalá pudiéramos dedicar muchísimo más tiempo en la educación para enseñarles a los niños y a los adolescentes la importancia de entender que vivimos en un mundo subjetivo, en ese mundo subjetivo que está entremezclado con emociones, con percepciones, con creencias, con fundamentos culturales y sociales. Bueno, en toda esa mezcolanza de cosas que tenemos, creamos una percepción del mundo. Si podemos ordenarnos en ese aspecto, seguramente nos daríamos cuenta de que la vida no es lo que te pasa, la vida es cómo tú respondes a lo que te pasa. Y esas respuestas que tienes hacia afuera están muy vinculadas con los recursos internos que vas acumulando en tu vida.
que tienen que ver, evidentemente, quizás con los libros con los que te cruces, con esas experiencias de relaciones de calidad con esas personas, con esos profesores que tienen ese maravilloso don de despertar el alma dormida, que digo yo, ¿no? Porque antes hablabas de esto, este paradigma, ¿no? De la educación, muchas veces profesores que están totalmente enfocados en la información y dejan de lado la importancia de la emoción. Es otro paradigma que está cambiando. Es decir, el aprendizaje es una experiencia emocional. Cuando de repente tenemos un profesor, una profesora, un padre, una madre que sabe, que ha entrenado a través de su comunicación, el hecho de generar un vínculo emocional con su hijo, con su hija, eso es fantástico. Eso es fantástico y ahí te das cuenta de que el contenido no es tan importante. La estructura del contenido importa más. La estructura del contenido tiene que ver con el lenguaje no verbal, con la utilización de los tonos de voz, con cómo yo voy estructurando el discurso, esa charla que tengo con mi hijo, con mi hija. Sí, hay tantas cosas hermosas que podemos explorar en nosotros también para despertar nuevamente la llama dormida, porque muchas veces somos los propios padres los que vamos apagándonos poco a poco, cercanos a un conformismo, la vida ya no tiene nada que ofrecerme. Y esto realmente es peligroso, porque nuestros hijos terminan siendo influenciados por ese estado emocional. Ujú. Fíjate que en relación a lo que has dicho hace un momento, tengo aquí una pregunta que me dejó también una mamá de las que han dejado varias preguntillas. Dice, ¿somos lo que hacemos por lo que aprendemos? ¿Somos lo que hacemos por lo que aprendemos? Mira, voy a decirte otra frase que se encajaría muy bien con esta, ¿no? Somos las habilidades que practicamos. Si tú practicas la queja, eres una persona muy hábil para eso. Si practicas la depresión, eres una persona que eres muy habilidoso para deprimirte. Si practicas la excelencia, entonces tú te diriges hacia la excelencia. Si tú practicas la conexión emocional con tus hijos, entonces en eso eres muy hábil. Si tú practicas la comunicación intrapersonal, porque ahí nos damos cuenta de que cuando no tienes un enemigo dentro de ti, el enemigo de fuera no puede hacerte daño. Cuando no tienes un enemigo dentro de ti, es decir, cuando tú has podido generar a lo largo de un proceso, porque esto no es así, es un proceso, porque los cambios son un proceso. Entonces tú construyes un aliado o aliada interna, que es el que te acompaña, que es el que mantiene tu hoguera encendida y no dejas que las circunstancias externas te afecten, ¿no? Entonces, eres las habilidades que practicas. Date cuenta, hazte consciente de qué es lo que estás practicando en este momento de tu vida de forma predominante. Genial. José Sebastián, me está encantando este directo. Bueno, para terminar, yo sé que tú eres un experto en programación neurolingüística. ¿Nos podrías dar alguna píldora que las mamás puedan utilizar con sus hijos para levantar un poquito el ánimo? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. A mí, sabes que me encantan las historias, los cuentos, las metáforas, las anécdotas. Una habilidad comunicativa que todo padre o toda madre debería entrenar en su vida es la posibilidad de contar anécdotas. Anécdotas de su propia vida, ¿no? Imagínate que tú estás con tu hijo y le cuentes, mira, cuando yo tenía tu edad, y empiezas a contar una especie de historia, ¿no? Porque, bueno, también puedes contar un cuento, puedes contar una metáfora. Es increíble el poder que tiene el lenguaje en este sentido, ¿no? Entonces, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que le hablas, estás hablando con tu hijo acerca de, bueno, pues de hacer ese poquito, ¿no? Ese esfuerzo de más, ¿no? Eso que hace falta para poder, bueno, mejorar el mundo, ¿no? Sabes que la Madre Teresa decía algo así como la labor que nosotros hacemos es como una gotita de agua en el océano de las necesidades. Pero lo curioso es que si esa gotita faltase, el océano la echaría de menos, ¿no? Es como ver la importancia que tiene eso que puedes hacer. Siéntete inspirado, hijo mío, hija mía, siéntete inspirada, porque yo sé, no puedes darle sentido a la historia del mundo, pero sí puedes darle sentido a tu propia historia personal.
tienes una oportunidad fantástica para sentirte totalmente conectado con algo que encienda tu fuego interno. Y de repente dices algo así como, bueno, en una ocasión en la selva comienza un gran incendio. Y ese gran incendio hace que todos los animales de la selva corran despavoridos para poder protegerse detrás de un pequeño río. Y detrás del río los animales están viendo cómo las llamas devoran su tan querida selva. De repente, entre la nube espesa, aparece un pequeño colibrí. El colibrí se dirige hacia el río, toma unas gotitas de agua y luego regresa al incendio dejando las gotitas, ¿no?, del fuego. Regresa nuevamente al río y los animales que están viendo esto dicen, ¿pero qué es lo que hace este colibrí? Está loco, ¿cómo no puede apagar el incendio solo? Incluso algunos animales, Diana, se ríen de él. Claro. En ese momento el colibrí viene, se acerca a ellos y les dice, yo sé perfectamente que no voy a poder apagar este incendio yo solito, pero simplemente estoy haciendo mi parte, lo que yo puedo hacer. Si cada uno de nosotros hiciéramos nuestra parte, quizás entre todos podríamos apagar este incendio. Así es. Precioso, precioso cuento, preciosa anécdota. Ay, bueno, Sebastián, me da mucha pena despedirme de ti. La verdad es que ha sido un placer. Ya sabía yo que este directo iba a ser muy, muy bueno y creo que lo ha sido. Creo que la gente que estaba por aquí lo ha disfrutado también. Y solo decirte que de verdad que muchísimas gracias por todo tu labor, por todos tus conocimientos, por esa alegría que transmites, esa motivación. Y por supuesto que aquí tienes tu casa, que cuando lo necesites, pues estaremos aquí para lo que quieras. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. El último mensaje que me gustaría transmitir es, yo en esta altura de mi vida he decidido que no soy ni coach, ni terapeuta, ni conferencista. Soy el que más tiene que sanar. Por eso me siento vinculado a poder hacer estas cosas, ¿no? Porque mi proceso de sanación se produce a través de este tipo de vínculos, a través del trabajo que realizo con las personas, ¿no? De esa manera nos convertimos en uno y los dos, o en este caso esta comunidad, avanzamos hacia una mejoría. Te doy las gracias y te felicito de verdad, Diana, por la enorme labor que estás haciendo, más necesaria que nunca. Resulta que es como una especie de oasis en este desierto de las carencias, ¿no? Poder encontrarte a ti con un mensaje tan bonito y tan claro en favor de una adolescencia consciente. Gracias de corazón. Bueno, somos como ese colibrí, ¿no? No vamos a cambiar, sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero yo siempre lo digo, si consigo ayudar a dos, tres, una persona, con una sola persona, yo ya me doy por satisfecha. Y no solo eso, sino que además me ayuda a mí misma porque cuando voy a dormir por la noche me siento satisfecha de haber hecho lo que hago, ¿no? Y creo que te pasará a ti también. Así es. Gracias de corazón, gracias a toda la gente que se ha unido, me ha encantado poder verlos, ver sus comentarios, ha sido un auténtico placer pasar este ratito tan agradable. Que estés muy bien. Gracias, Sebastián. Hasta la próxima. Gracias, Adiós. besos. Chao, chao. Bueno, pues vamos a cortar por aquí en el directo. Muchísimas gracias a todas las que habéis estado. Sebastián, espérame un momentito, que voy para allá enseguida. Es que lo tengo también en Zoom. Nada, recordaros que estamos preparando los 4 talleres que empiezan ya el día 12, que podéis apuntaros, que tenéis que reconfirmar el email que os estoy enviando, que si no lo reconfirmáis, hay como 100 personas que no lo han hecho y por lo tanto no van a poder hacer los talleres, así que no se os olvide reconfirmar esos emails, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, nos vemos mañana que tenemos otro directo, ya os enteraréis de qué va.